¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Relatos de nuestros seguidores. Debajo de la cama. Mi nombre es Clara, y esta experiencia tiene algunos años, bastantes, de hecho, pero nunca he podido quitármela de la cabeza. Es una de esas cosas que se quedan contigo de por vida, pero no estoy segura de querer olvidarla. Sí, sé que puede ser difícil de entender. Tampoco fue una experiencia que podría calificar de aterradora. El miedo estuvo presente, desde luego, pero no fue la emoción más intensa que sentí. La tristeza que me produjo fue mucho peor. Sucedió hace algunos años. Acababa de terminar una relación de pareja muy conflictiva. Aquellos que hayan atravesado una de estas relaciones tóxicas seguramente entenderán a qué me refiero cuando digo que no estaba atravesando un buen momento, ni siquiera después de haberme liberado de toda esa negatividad y agresividad. Después de pasar unos meses en casa de mis padres, conseguí alquilar un departamento. Era la primera vez que viviría sola. Quiero aclarar que el departamento no era para nada acogedor ni de cerca. Era espacioso y en buenas condiciones edilicias, pero necesitaba mucho trabajo. Las paredes estaban descascaradas, la iluminación era propia de una película de terror, y la calefacción no funcionaba. Yo misma me encargué de pintar y poner el lugar en orden. El resultado no fue perfecto, pero mejoró mucho el aspecto del lugar. El único problema era la calefacción. El sujeto que vino a repararla logró hacerla funcionar apenas un par de horas. Esto sucedió 2 veces antes de mudarme. Durante el proceso de pintar el departamento noté algo que no había advertido en mis visitas anteriores con el agente de la inmobiliaria. El departamento era frío, gélido. Aunque todas las ventanas estuviesen cerradas, uno sentía de repente una ráfaga de aire frío, sin origen aparente, golpeándote en la cara y haciéndote temblar, literalmente. El día de la mudanza conseguí que el encargado del edificio le echara una mirada a la maldita calefacción. La instalación era vieja y probablemente obsoleta, pero logró hacerla funcionar. Pasé ese primer día intentando acomodar mis pertenencias, pero también con esta sensación de opresión, como si estuviese siendo observada todo el tiempo. Realmente era muy molesto, pero se lo atribuí a mi nerviosismo por estar en un sitio completamente nuevo, donde hasta las sombras que proyectan los objetos son desconocidas. Las primeras noches realmente no percibí mucho más que esto. Estaba agotada, y creo que si hubiese entrado un intruso no lo habría escuchado. Supongo que la primera experiencia se produjo la tercera o cuarta noche en el departamento. Estaba acostada en la cama, tapada hasta las orejas porque la calefacción había dejado de funcionar. Estaba a punto de quedarme dormida, cuando sentí un leve peso en el colchón, como si éste se hundiera ligeramente a mis pies. Creo que es importante aclarar que no tengo gatos, ni mascotas por tal caso. No le presté demasiada atención. Departamento nuevo, cama nueva. Bueno, es lógico que todo se sienta un poco extraño. Por otro lado, no sentí miedo, sino una ligera inquietud, como si percibiera lo que estaba pasando, pero sin atribuirle un origen paranormal. De repente, sentí un movimiento brusco debajo de las colchas, y algo frío que me rozaba la pierna. Me incorporé de inmediato. Creo que ahogué un grito. Encendí la luz y retiré las colchas. Nada. Esa noche no ocurrió nada más. Al día siguiente, volví a comunicarme con el encargado del edificio. A esa altura, el tipo probablemente me odiaba. Vino a la tarde y reparó nuevamente la calefacción. Durante una semana, aproximadamente, no ocurrió nada destacable. Solo este frío repentino, esta ráfaga de aire helado, que a veces sentía en ciertos lugares del departamento. Una noche,
Justo antes de irme a la cama, la calefacción volvió a averiarse. En unos minutos la temperatura bajó bruscamente en todo el departamento. Ya era tarde, y no había mucho para hacer al respecto, así que me fui a acostar. Entonces sucedió esto que no puedo calificar simplemente de aterrador, porque la principal emoción que me produjo fue una profunda tristeza. De nuevo, sentí que el colchón volvía a hundirse, solo apenas. Esta vez no me moví, ni me alarmé. Me quedé quieta, tratando de agudizar mis sentidos. Claramente había algo con cierto peso, muy poco, por cierto, subiéndose a la cama conmigo. Sentí, además, que las colchas se abultaban ligeramente. En mi infancia tuve gatos, y la sensación era bastante parecida, quiero decir, cuando un gato busca la forma de meterse debajo de las sábanas. Permanecí inmóvil, pero alerta, mientras este pequeño bulto se arrastraba debajo de las colchas. Sentí, como la primera vez, algo frío ahí abajo, algo helado, como un pequeño bloque de hielo, pero de una textura suave. Esta vez no solo me rozó la pierna, sino que la abrazó. Entonces escuché una vocecita apagada, asustada y temblorosa, algo susurra debajo de la cama. No me produjo miedo, sino mucho dolor y tristeza, a tal punto que ni encendí las luces ni traté de ver qué había allí abajo. Solo me quedé inmóvil, dejando que se abrazara a mi pierna. La vocecita susurró: «Mami, tengo frío». Un ser encapuchado me ha perseguido por años. No es fácil para mí resumir esta historia. Tiene muchos matices, y sobre todo muchos episodios. Supongo que la mejor manera de empezar es por el principio. Desde que era muy chico, probablemente desde los 11 años, comencé a sentir una presencia. De vez en cuando la vislumbraba por el rabillo del ojo, pero nunca veía nada directamente. Por lo general, era como una figura oscura que pasaba frente a la puerta de mi habitación, o una mano que se asomaba por una esquina, señalándome. La mayoría de las veces solo era eso, una imagen que desaparecía cuando la miraba directamente. A esta figura encapuchada parecían gustarle las esquinas del techo, me refiero a los ángulos entre las paredes y el techo. Se sentía como si, al mismo tiempo, me estuviese acechando y escondiéndose detrás de mí. Cuando pasaba debajo de él, experimentaba la sensación de que la entidad se desprendía de la esquina y flotaba ligeramente detrás mío. Nunca se sintió como una presencia amenazadora, al menos al principio, pero incluso a mi edad me daba cuenta de que se trataba de una entidad oscura. Muchos probablemente se rían de esto, o hasta lo consideren una mentira o el producto de la imaginación exacerbada de un chico, pero para ser sincero con ustedes tengo que decir que el aspecto de esta entidad era bastante estereotipada. Si tengo que compararla con algo serían los espectros del anillo de la película El Señor de los Anillos, ya saben, una figura negra, sin rasgos, cubierta por una capucha oscura y una especie de vestimenta de monje negro. Lo sé, un poco tonto. Siempre pensé que probablemente había tomado una forma que me asustara. Por aquel entonces estaba aterrorizado con los espectros del anillo. Honestamente, cuando era niño asumí que todas estas experiencias podían ser parte de mi imaginación, pero nunca lo creí del todo. Tuve una crianza tradicionalmente católica, con lo cual mis padres siempre me infundieron la idea de que estas cosas no podían lastimarme, incluso si fueran reales. De todos modos, a medida que fui creciendo, las experiencias comenzaron a volverse más y más intensas, a tal punto que llegué a pensar que tal vez mi estado mental tenía algo que ver con todo esto. Aunque suene absurdo, comencé a aceptar a esta entidad encapuchada como una parte más de mi vida, una parte de la que naturalmente no hablaba con nadie además de mis padres. A los 22 años me fui a vivir solo, y dejé de verla durante un tiempo. Pero esa vieja sensación de que había algo extraño acechándome regresó, y también los episodios donde vislumbraba una figura negra con capucha en algún rincón del departamento. Pasaron algunos años más tarde sin aumentar la actividad. Empecé a salir con la chica que ahora es mi esposa. Para esta época había aprendido a ignorar por completo a esta presencia, o mejor dicho, a esta sensación de una presencia, porque había dejado de verla. Alrededor de este tiempo tuve mi único sueño relacionado con esa cosa. En el sueño, lo vi plenamente por primera vez,
típica figura de capa negra. Se me apareció y nunca habló, pero de alguna manera supe lo que estaba tratando de decirme. De todas formas, en el sueño me mostró, desde su punto de vista, la forma en la que se mostraba a otras personas. Muchas veces aparecía como lo había hecho conmigo, una figura negra, encapuchada, pero otras, se mostraba como una especie de masa o humo negro, sin forma humana definida, o bien como un hombre alto y oscuro con sombrero. De repente, siempre dentro del sueño, la figura encapuchada levantó un dedo esquelético, de un tono grisáceo, me señaló directamente al rostro y avanzó hacia mí. En ese momento me desperté. Creo que no hace falta decir que esa pesadilla realmente me perturbó. Ya le había contado a mi novia que esta cosa había estado siguiéndome desde que era chico, de modo que no le dio demasiada importancia al sueño, hasta que ella misma lo vio. Sucedió alrededor de una semana después del sueño. Mi novia estaba durmiendo a mi lado. Era tarde, y yo estaba viendo una película en mi computadora. Entonces, por el rabillo del ojo detecté a la figura encapuchada colgando de la esquina del techo, cerca de la puerta. Esto puede sonar raro, pero estaba tan acostumbrado a esa presencia que no le presté atención, simplemente continué viendo la pantalla de mi notebook. De repente, mi novia se despertó sobresaltada y me miró con un destello de terror absoluto en sus ojos. Le pregunté qué pasaba, e inmediatamente señaló hacia la esquina del techo donde estaba la figura y dijo: ¿qué era eso? Al ver el terror en su mirada decidí tranquilizarla. Lo sé. No fue demasiado honesto de mi parte. Le dije que seguramente había quedado influenciada por mi anterior pesadilla, y que no había nada colgando del techo. No se lo tragó, pero no mencionó nada más sobre el asunto esa noche. Yo, por mi parte, estaba más aterrorizado que nunca. En el pasado le había contado a mis padres sobre mis experiencias, pero esta era la primera vez que alguien más sentía lo mismo, y además ella había señalado exactamente el lugar donde la figura encapuchada estaba colgando. A la mañana siguiente, durante el desayuno, dejé que fuera ella la que abriera el tema. Si quería hablarlo, perfecto, me sentía dispuesto a hacerlo, pero de ningún modo quería presionarla en este sentido. Comenzó a preguntarme detalles sobre mis experiencias anteriores, cosas que solo preguntaría a alguien que también vio la misma figura. Quiero decir, eran preguntas muy específicas. Después de un par de horas de charla me confesó que lo que realmente la había asustado no era la figura. Según me contó, al despertarse y ver la figura encapuchada, esta desapareció. Solo llegó a vislumbrarla un instante realmente, algo bastante parecido a lo que me ocurría a mí. El verdadero miedo la asaltó cuando volteó la cabeza y me miró. Dijo que mi rostro estaba cubierto de extrañas marcas negras, como arañazos. Dijo que solo estuvieron allí durante un segundo o dos. Esa noche fue el pico de terror de mis experiencias con mi espectro del anillo. Han pasado unos cuantos años desde ese episodio. Ahora solo siento la presencia un par de veces al año, pero se ha vuelto tan poco frecuente que realmente no puedo afirmar si lo estoy sintiendo o simplemente imaginándolo. Pude leer su publicación sobre la agente sombra, clasificación y mitificación. Eso me motivó a mandarles esta historia y preguntarles: ¿alguien más ha tenido una experiencia similar a la mía? El fantasma de una niña nos persigue. Mi novia y su familia viven en una casa bastante vieja. Creo que escuché decir que tiene más de 100 años. No es como esas casas embrujadas de las películas de terror, quiero decir, no es una gran mansión antigua, sino una casa vieja, en buenas condiciones, pero vieja. No sé si esto tendrá alguna importancia para la historia, pero me pareció importante mencionarlo. Desde que empecé a salir con ella, hace más de 2 años, tanto sus padres como su hermana, todos en la familia realmente, me contaban estas historias de fantasmas y experiencias paranormales que habían tenido en la casa. Nunca he creído en fantasmas, supongo que sigo sin creer, pero sí le creo a mi novia. De todos modos, mi novia y su hermana son las que más han visto a este fantasma, o lo que sea. Ambas sostienen que ocasionalmente ven a una niña con un vestido blanco caminando por los pasillos o entrando y saliendo de las habitaciones.
He visto rasguños en las piernas de mi novia y de su hermana, y estos siempre aparecen al azar durante la noche. También me han dicho que suelen escuchar voces en la casa y a veces el llanto de la niña del vestido blanco. Personalmente, nunca he tenido ningún tipo de experiencia paranormal en esa casa. Digamos que mi participación en esta historia es bastante secundaria. Hace unas semanas, a eso de las 11 de la noche, mi novia y yo estábamos en su habitación guardando algunas pertenencias en cajas. En unos días nos mudaríamos juntos, de modo que su cuarto estaba prácticamente vacío. En cierto momento, mi novia empezó a mirar al otro lado de la habitación de una manera muy extraña. Al principio, pensé que estaba tratando de enfocar su audición, como si alguien la estuviera llamando. No sé por qué, pero me salió a hacer una broma tonta al respecto. Y dije, ¿otra vez la niña del vestido blanco? Nunca olvidaré la mirada que me lanzó. Sus ojos estaban cubiertos de lágrimas y parecía que estaba asustada más allá de lo normal. Le pregunté qué le pasaba y no me respondió nada durante unos minutos. Finalmente me dijo que escuchaba que una voz la llamaba por su nombre, más precisamente la voz de una niña. Traté de calmarla, pero realmente no tenía mucho para decir, y menos aún para hacer. Recorrí el cuarto, miré debajo de la cama y revisé el armario para asegurarle que no había nadie más en la habitación además de nosotros. Le pregunté si, además de haber escuchado la voz, había visto algo. Respondió que no, pero dijo que la voz sonaba como si alguien estuviera a su lado susurrándole su nombre al oído, una y otra vez. Luego le pregunté si esto había sucedido antes y ella dijo que sí. Le pregunté si pasaba a menudo, y ella dijo que solo sucede cuando cambia algo de lugar en su habitación. La última vez que esto sucedió, dijo, fue hace unos meses atrás, cuando reorganizamos por entero su habitación, movimos la cama, un escritorio, espejos, y todo, y escuchó la misma voz llamándola por su nombre. Nunca la había visto tan asustada en los 2 años que hemos estado juntos, pero después de un rato se tranquilizó. Evidentemente ya había lidiado con el problema en el pasado. Les escribo desde el departamento en donde actualmente mi novia y yo vivimos juntos. Ella está durmiendo. Hace unas horas, al salir del baño, la encontré parada en el pasillo, completamente petrificada, con la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas, básicamente con la misma expresión ausente que había visto en su dormitorio aquella noche. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Es posible que el espíritu de la niña del vestido blanco la haya seguido hasta nuestra nueva casa?